buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis y de comentarios de Canal 44. Con todo respeto, le mandamos un saludo a nuestros compañeros Diego Petersen, Erika Loyo e Ibabel Arroyo. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, David, muy bien. Con el gusto de saludar y agradecer que nos acompañen todos, todas que están allá en casa. Bienvenidos a Con todo respeto. Sonia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches, David. Así es, estamos ya listos para desmenuzar los temas que preparamos esta noche para comentar, ¿no? Y como siempre vamos a arrancar con un tuit internacional, porque no creo que solamente las corcholatas mexicanas están acaloradas, también en Estados Unidos la contienda se pone caliente. Y vean este tuit de esta periodista muy incisiva, Dolia Esteves. Dice, 2 precandidatos republicanos se han deslindado de Donald Trump. Christie vapulea a sus correligionarios que defienden el comportamiento irresponsable de Trump. Nikki Haley, única mujer en la contienda republicana, dice que si la acusación es cierta, Trump puso a los militares en peligro. Y es que Trump ha sido acusado y ya señalado no solo por las investigaciones policíacas, sino también por sentencia de un juez como responsable de haber sacado mucha documentación de seguridad nacional reservada de la Casa Blanca cuando tuvo que abandonar las oficinas tras haber perdido la contienda presidencial. Y bueno, pues ha armado un escándalo mediático tremendo que quizá sí le pueda afectar en su carrera por la candidatura republicana. Jaime. A ver, David, yo me temo que es al contrario. Me temo que le está haciendo una publicidad enorme a Trump. Hay que recordar que en Estados Unidos, aún esté preso, eso no le impide seguir en la carrera electoral. O sea, allá es distinta las leyes a las de México. Aunque tenga un juicio, aunque resulte responsable, aunque se le encarcele, él puede seguir siendo el candidato republicano. Y pese a estas críticas internas por el tema de esta documentación de Estado que se llevó a su casa, que viola la ley de espionaje, algo así de Estados Unidos, pese al juicio que tiene por violencia contra las mujeres, casos de violación, pues Trump sigue teniendo el 70% de las simpatías dentro del Partido Republicano, Sonia. Sí, a mí me parece que tienes razón en la parte que tiene que ver con lo electoral, pero a mí me ha gustado mucho este proceso porque me parece que cuando hay Estado de Derecho en un país, ver que asuntos como este se llevan hasta las últimas consecuencias tendría que ser lo natural. Hoy Donald Trump tuvo que viajar a Miami para quedarse frente al juez y empezar a hacer frente a este proceso por haber tenido documentos que pertenecen al país en su residencia justamente de Florida. Y me parece que más allá de cómo lo está utilizando, porque incluso es hasta histriónico, ¿no? Es cómo se paró con los brazos cruzados. Se está victimizando, por supuesto, ¿no? Está tratando de enfocarlo hacia esa parte, pero a mí me parece muy interesante lo que está sucediendo en un país en donde las reglas son más claras, claro. Cuando alguien tiene el poder, cuando alguien tiene responsabilidades. Y creo que por la forma en que se ha ido conduciendo el juicio va a terminar por ser responsable, porque son documentos que no tenían que estar fuera del espacio público en donde están resguardados, son documentos delicados y Donald Trump no va a poder explicar por qué se los llevó o cuál era el objetivo de habérselos llevado. Entonces, claro, yo creo que efectivamente va a haber, digamos, ha ido obviamente 2 desenlaces. Uno es en el que sí le afecte no solo legal, sino políticamente y lo descarrilen de la contienda, que es un escenario posible, porque aunque vaya a juicio y pueda, digamos, salvaguardar sus derechos político-electorales, el hecho de que sí se le encuentre en definitiva culpable sí lo puede afectar. O bien no logran inculparlo, lo tienen que exonerar, difícilmente que justifique, pero a veces hay manera de decir cómo se equivocó de cajas y se llevó las que no debía. Y eso finalmente lo martirizaría porque al final entre sus seguidores y una base importante de americanos hay esta percepción de que lo quieren bloquear, de que le quieren impedir llegar. Y él ha sido muy anti-establishment todo el tiempo, a pesar de que representa ni más ni menos que el establishment norteamericano, ¿no? Esto que dices, David, me parece que es como el punto clave. ¿Por qué tenemos que ver todo desde el punto de vista electoral? Yo creo que lo más importante en este asunto es que se haga valer el Estado de
Derecho y Donald Trump vaya a un proceso adecuadamente, al margen de si es responsable o no en la resolución final. Y el problema es que los políticos nos tienen acostumbrados a llevar todo a la arena partidista, a la arena electoral, cuando no tiene que ser así. La consecuencia de estas conductas de los actores políticos es que todos los temas, hasta los temas que tienen que ver con nuestra vida, y lo vemos en México prácticamente en todas las agendas, se llevan a la arena de los partidos políticos y no se resuelven. Entonces creo que lo relevante de este juicio contra Trump es eso, el que se lleve a cabo un proceso por una falta grave que cometió contra la responsabilidad que tenía como presidente, al margen de si es o no candidato o si puede seguir en la carrera política. Sí, yo destacaría lo que remarcaba antes Sonia, el ejemplo de un poder judicial que realmente autónomo, es independiente, ¿no? Sí. Que forma parte del Estado. Claro. Y siempre está haciendo ahí como una supervisión muy clara del Ejecutivo. Recuerda mucho el caso de Clinton con el caso de Mónica Lewinsky, como siendo presidente pues también tuvo que rendir cuentas y ir a comparecer ante el Poder Judicial, cosa que aquí pues vemos que el presidente desacata un simple derecho a réplica, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Claro, sí es un Estado de derecho, un país de leyes, pero también de acuerdos y presiones políticas brutales. Vamos a ver en qué resulta este asunto de Donald Trump. Hay que estar muy atentos porque finalmente van a empatar de alguna manera las elecciones el próximo año. Es ese año en que coinciden las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México. Obviamente las de México el primer domingo de junio y las de Estados Unidos el primer martes de noviembre. De noviembre, del cierto. 24. Entonces, con un diferencial de 6 meses, pero obviamente el único que es seguro que no continúe es López Obrador, al menos no formalmente, y allá pues podría continuar Biden o quizá Trump, porque claramente es el favorito entre los republicanos para ser el candidato. Vamos a ver ahora un tuit local del periodista de casa, Agustín del Castillo, y esto es lo que dice Agustín del Castillo. Alfaro ha sido hábil en venderse a la opinión pública como representante de los intereses de la sociedad, pero su extracción social entre las élites de la sociedad tapatía resulta tan claro como su cercanía con algunos capitales inmobiliarios. Esto supongo que en el contexto de pues esa alianza estratégica que existe entre el alfarismo, el Partido Movimiento Ciudadano y el sector privado jalisciense, y sobre todo algunos grandes capitales que han estado invirtiendo importantemente en el Estado, no solo capitales locales, sino capitales nacionales e incluso extranjeros, esos quizá no vinculados al gobierno y al gobernador, pero ciertamente Jalisco un receptor claro de muchas inversiones de todo tipo. Y que se ha reflejado, y seguramente Agustín del Castillo también se refiere a ello, a este proceso de desincorporar patrimonio desde el municipal hasta también el estatal, ¿no? Cómo llega al Ayuntamiento de Guadalajara, se desincorporan, que yo me acuerde, terrenos importantes, el del Registro Civil de Avenida Alcalde, el que vendió a Capsa, los terrenos que vendió a Capsa, un terreno donde era el Comité de Planeación Urbana Municipal, Coplaur, que estaba ahí a 2 cuadras de la Expo Guadalajara, un terreno. Ahora es una mole que hace ver chiquitos a todos los hoteles de la zona, ¿no? Creo que también hay ahí esas relaciones, es un poco a las que se refiere el buen Agustín del Castillo, ¿no? Sí, Agustín ha publicado una serie de columnas, sí, de análisis sobre Enrique Alfaro como gobernador y diferentes áreas de responsabilidad. La de ayer, publicada en NTR, es justamente la que tiene que ver con las políticas frente al desarrollo inmobiliario en el Estado. ¿Cuál es el título que les ha puesto? La construcción de un... No recuerdo el título, pero la columna de ayer habla justamente del tema. En el capítulo cuarto, ¿no? Sí, así es.
Y han sido análisis muy al estilo de Agustín del Castillo, con muchos datos y basado en hechos reales y en lo que ha sucedido. Y tiene que ver justo con esto que mencionas, ¿no? Las políticas que ha seguido esta administración, no solamente con el tema del destino, de lo que podría haber sido la reserva territorial para impulsar la repoblación de Guadalajara con vivienda accesible, que terminó siendo parte del gran negocio inmobiliario, además de empresas cercanas al gobernador Enrique Alfaro, que tiene que ver también con permitir la construcción con cambios de uso de suelo, con violaciones a los planes parciales de desarrollo gravísimas, con argumentos legaloides, la construcción de vivienda en zonas que tendrían que ser de protección ambiental, el pasar por alto el que se siga construyendo y desarrollando sin dotar de servicios básicos como son el agua, el tema de la movilidad, drenaje. Exactamente, todo lo que tiene que ver con infraestructura hidráulica y de parte del gobierno del Estado y de los ayuntamientos en particular ha habido una gran permisividad para pasar por alto todos estos requisitos, lo cual tienen a la ciudad convertida en un caos, ¿no? Claro, yo lo que percibo es la, digamos, falta de autoridades más capaces y autónomas que regulen la ciudad. El desarrollo urbano es uno de los desarrollos de más difícil reversibilidad. En política pública, cuando tú construyes infraestructura urbana o hay desarrollos privados, eso no lo puedes deconstruir, es muy difícil de modificar. Una vez que están los trazos, cuesta carísimo derrumbar, expropiar, reabrir, ¿no? Y en ese sentido hay una especie de corrupción y perversión silenciosa de la ciudad día a día, construcción por construcción, permiso por permiso chueco y un montón de cosas que no tienen suficiente vigilancia. Hay muchísimo arreglo entre particulares y autoridades, entre desarrolladores y funcionarios en términos de la corrupción. A mí me ha tocado que muchos empresarios llegan y se acercan y me dicen, no te puedo platicar el caso específico ni darte nombres concretos, pero este es el modus operandi. Y pues te platican cómo hay muchísima corrupción. Si les sale barato, tienen que dar el 10%. Si les hincan el diente, tienen que dar hasta el 25%. Hay una serie de trámites y de maniobras que hay que realizar para que puedan avanzar. Muchos, no digo que todos, pero sí muchos empresarios tienen que entrarle porque de otra manera no pueden participar de ese pastel, de esa tajada. Y no hablo solamente de la obra pública como contratistas, estoy hablando de desarrolladores privados que hacen edificaciones de departamentos que aún en eso pues les llega el cobro como si fuera derecho de piso, ¿no? Durante mucho tiempo se aseguraba que el gran negocio del CIAPA eran las factibilidades. Imagínate ahora con el desarrollo vertical, lo que está sucediendo, porque el CIAPA no ha negado una sola factibilidad en toda esta administración. Claro, la presión es brutal y a ver con qué suministramos. Pero vamos a tener que hacer un corte y volvemos en un momento. No le cambie. Estamos con todo respeto. Volvemos. López Obrador conduce la sucesión en Morena y logra la promesa de unidades de las corcholatas. El mandatario envía un mensaje al Consejo Nacional de Morena, que se ha celebrado este domingo, y calma conatos de división de militantes afines a Ebrard y Monreal. El Instituto Político realizará una encuesta a finales de agosto e informará de la elección del candidato el 6 de septiembre. Gracias por continuar con nosotros aquí con todo respeto. Y efectivamente, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador ha tocado el son para lo que va de la sucesión de la 4T, su propia sucesión presidencial. La tomó prácticamente desde que pasaron las elecciones intermedias, que incorporó de última hora en la carrera presidencial a su paisano, a Adán Augusto López, cuando lo sacó de gobernador de Tabasco y se lo trajo de secretario de Gobernación.
Obviamente, después de la elección del Estado de México el pasado domingo 4 de junio, pues Andrés Manuel se metió de lleno, pese a toda la crisis de inseguridad que hay en el país, a hacer lo que más le gusta, ¿no? Que es la operación política, meterse, hacer los amarres. Y el lunes mismo citó una cena donde pues definió todo cómo va a ser, incluso le puso gente a su próximo sucesor. Así se las gasta Andrés Manuel, Sonia. Sí, el control total tiene del proceso. Creo que muchos seguramente le tienen envidia en otros partidos políticos. Alito, imagínate Alito que tuviera ese poder o cualquiera de otro partido. No, a mí me parece que sí, o sea, tomó las riendas desde la forma en que lo cita a unos pasos de Palacio Nacional. Sí. Según él, para cuidar las formas de que no fuera en la sede del Poder Ejecutivo Federal. Para festejar a Delfina. Sí, claro, pero cuida las formas de que no sea en el espacio del Poder Ejecutivo, pero también que no le implicara a él moverse más allá. Y además en un espacio poco propicio para una reunión como esta. Me parece que genera condiciones de incomodidad para los aspirantes, como para... Apretados. Exactamente, sí. Por supuesto. O sea, y además a la vista de todo mundo, para que nadie pueda hacer malas caras, supongo también. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues que yo creo que ya llegó el momento de la disciplina. Yo no comparto esta idea de que alguno que no le guste el resultado se va a ir. Me parece que en la forma en que se definen las reglas y en la forma en que luego van todos ya a la formalización de estas reglas el domingo en la reunión de Morena, es quizá incluso ya habiendo pactado lo que habría como plan B para cada uno de ellos. En ese sentido, me parece que la operación del presidente, que sigue siendo el líder de todos ellos, fue en ese sentido, ¿no? En amarrar a cada uno de ellos con un plan B. Yo creo que el presidente mata varios pájaros de un tiro. El primero es propiciar una transición no de él hacia otra persona, sino de él hacia un equipo, que es un poco la tesis de Jorge Cepeda Patterson, que decía que no le entrega la estafeta a un solo sucesor, sino a un conjunto de sucesores, pero que van a ocupar cargos distintos y que se van a contrapesar y cuidar entre sí. Es decir, el presidente o presidenta, el coordinador de los senadores, el coordinador de los diputados y un asiento en el gabinete, que se entiende que tendría que ser uno importante. No necesariamente gobernación, pero algo por ahí. Algo así como yo sí puedo solo, ustedes no. Exacto. Y segundo, y más importante, es que al darle juego a todos, minimiza o conjura el riesgo de una ruptura. Yo coincido en que cada vez es menos probable, no digo que no, es más, ojalá que Ebrard realmente exija un piso parejo y no solamente simule para negociar, porque no hay tal piso parejo en este momento, pero creo que al mismo tiempo López Obrador hace otra cosa que Héctor Aguilar Camín ha llamado la escolta del presidente, el presidente escoltado. El próximo presidente va a tener contrapesos que se definieron antes de la elección, es decir, no van a ser negociaciones que ocurran cuando se elija al próximo presidente o presidenta, sino que desde ahora están acordando con el presidente saliente, con un expresidente que va a ser muy fuerte y que va a tener una ascendencia sobre el próximo presidente y sobre el Congreso y sobre buena parte del gabinete y sobre los militares y sobre un montón de gobernadores, que vamos a tener a un presidente débil que va a tener que estar vigilado por varios y un presidenta y un expresidente que se va a erigir como el gran guardián de la Cuarta Transformación. Yo no creo que sea un presidente débil porque me parece que es un estilo... Por eso, me parece que es un estilo muy parecido al del PRI de antes, al viejísimo, al de la disciplina. Por supuesto, en donde el presidente saliente reunía a los tapados, nada más que ahora están destapados, pero los reunía y tomaban estas decisiones. Claro, ahí era más abiertamente la designación. Pero una vez que llegaba el nuevo presidente, se convertía en el nuevo líder del país. Salvo el caso de Salinas de Gortari, que jugó un poquito más tras bambalinas, pero casi siempre el presidente que se retiraba le heredaba por completo el mismo poder al presidente entrante. Bueno, con Salinas, Cedillo de plano tuvo que romper y meter al bote a su hermano. Claro, pero nunca habíamos visto siguió moviéndose tras bambalinas.
queriendo Claro. jalarla al Oigan, tapete. pero nunca a- habíamos visto que un presidente designara de entrada a los grupos No, eso no. parlamentarios. A ver, Yo creo que hay, a ver, una claro cosa que distinta. sí. A ver, Pero por Echeverría, supuesto el que saliente sí. no. Sí, Echeverría claro. le quiso hacer eso se lo hizo a López Portillo. Y López Portillo, cuando llega al poder, pues termina encarcelando a muchos de los que Echeverría le Cuando puso. se empatan las elecciones, termina sucediendo eso, que esas decisiones se toman desde antes y los repartos se dan desde antes. Sí, bueno, yo creo que en esa sucesión la tiene totalmente controlada el presidente, sin duda. Magistralmente. Pero hay una deuda, una añeja deuda que tiene Andrés Manuel con Marcelo Ebrard, que Ebrard pues la quiere hacer efectiva. Yo sí creo, y creo que la gran incógnita de la sucesión de la 4T es si Ebrard de verdad resiste no ser el ganador de la encuesta, si no se queja de trampas en la encuesta, y el 6 de septiembre que no sea el ganador, Pero a ver, piensa y analicen la posibilidad de platicar con Dante que MC, aprovechando que MC define su candidato, hasta el 5 de diciembre. O sea, va a tener No, muchos meses. octubre, ¿Pero noviembre. tú no crees que MC 3 ya meses. pactó con Morena? Ah, puede ser que sí, Claro. no sé, puede ser que sí. Yo creo Pero que sí. puede ser que el pacto se rompa. Y entonces no le respetarían los estados que tiene. Yo no creo que MC se arriesgue a eso en esta elección. pero a ver, es distinto. Y menos por Dante. El acuerdo, Digo, y menos por Ebrard. a ver, el acuerdo que se dice Pierde que más de lo que gana. El acuerdo que se dice que existe entre el presidente de la República y, por ejemplo, Dante o el gobernador Alfaro es que MC no vaya en alianza con PAN y PRI a cambio de que le respeten la elección en los Jalisco. estados ¿Y no te correspondientes. parece peor postular a Ebrard que ir con la oposición que no pinta? No, por eso sería un desafío mayúsculo y por tanto se rompería el acuerdo. Pero en una de esas, pues Dante dice, yo no me sumé a la alianza opositora. En todo caso, ellos se sumaron a mi coalición, a mi candidatura con Ebrard. Me Es parece decir, difícil y me parece que esa es MC pierde más de lo que gana. Y me parece que esa es la gran incógnita dentro de la 4T. Y tengo también mis dudas, yo no estaría tan cierto, que este reparto de premios de consolación garantice la unidad de todos. Al único que le veo posibilidades de irse es a Ebrard. Puede ser que a final de cuentas no lo haga. Porque Es que pues se cada día quedaría que, sin cada nada. día que pasa, Ebrard tiene menos posibilidades de romper sin ser un traidor. Es decir, hay dos formas de salir. Diciendo que efectivamente le hicieron trampa, que no hubo piso parejo, que es lo que ha estado exigiendo, y otra es rompiendo abiertamente y tildado de traidor. Cada día que pasa es más difícil porque está él mismo ratificando las reglas. Hay letras chiquitas que todavía no discuten ni mucho menos acuerdan. Por ejemplo, en las encuestas solamente se dijo que habría una encuesta madre y 4 encuestas espejo. Pero no se ha dicho si es una pregunta o varias preguntas y si son varias, cuánto va a pesar, cuál va a ser el valor de cada Pero una. yo más bien Entonces, lo que creo que Ebrard tendría que evaluar es sus posibilidades fuera de Morena. de Morena. Yo no me parece que ni aún con una alianza tenga posibilidades. Entonces, creo que eso es lo que tendría que evaluar. Por eso yo creo que está jugando en serio adentro. Exactamente. Al final, porque preguntas su posibilidad es- preguntas rápidas de las reglas de Morena. Sonia, ¿van a respetar gobernadores, secretarios, el presidente mismo, no ayudar a alguna de las corcholatas? claro que no las van a... No, yo creo que sí la van a respetar, pero va a haber una simulación. Los gobernadores se van a quedar callados para no ser sancionados, para que no se vea evidente la cargada, pero van a tirar línea a sus equipos, ¿Van a respetar esto de no contratar encuestas que se equivocaron garrafalmente en el Estado de México? Sí, porque va a haber vetos cruzados. ¿Lo de las encuestas? Sí, yo también creo que sí. Ok. Y el tema de los gastos. Morena No, abierto, eso va a ser un cochinero. podrá supervisar, evitar que se pasen de gastos en esta interna que están llamando no para el candidato presidencial, sino para Pero el es que coordinador de la tampoco- Cuarta De Transformación. la defensa. De la defensa. Yo creo que va a ser en la medida de la simulación que hay siempre en el gasto electoral. Una simulación total. Tampoco hay tantos gastos. Los gastos fuertes son la entrevista que te cuesta el milloncito, los 2 milloncitos. Los vuelos. Y esos no son... Nada, no pinta, no. No pinta. Entonces, No, pero además no va a me haber parece. restricción, no va a haber fiscalización, va a haber Muy bien. tolerancia. Eso es lo de menos. Pero Son dos tampoco buenos. creo que haya tanto gasto, salvo que siempre es tan turbio y que
se mueve por abajo del agua. Muy bien. Bueno, pues vamos a desde luego seguir de cerca todo este proceso. Ahorita están como calentando motores. A partir del próximo lunes empiezan ya a visitar los estados, a moverse las corcholatas. Vamos a cerrar, de hecho, este segmento justamente hablando y cerrando con este tema de las corcholatas, aprovechando este tuit de una exintegrante del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier. Vamos a ver lo que puso ahí. En el resbalón, ahí aparece Tatiana Cloutier, lo retuitea Lozano, que le encanta, pero un poco a la distancia, Tatiana Cloutier un poco burlándose, ¿no?, de su ex jefe Andrés Manuel, Sonia. No, yo no lo veo así. Para mí es una especie como de chiste aburrido, un mal chiste, sí, que se quiso subir como para decir no le llamemos corcholatas o las corcholatas son eso, que ha sido la mofa, que ha sido muy tonto. Es un tuit tonto, básicamente. Se presta a tanta No, interpretación. crítica no, hombre, está súper alineada, no, ya quisiera ella estar más en la jugada. No, simplemente me parece un chiste soso. ¿Tú cómo lo ves, Sonia? Tampoco Ahí me pareció gracioso. No sé qué quiso decir. Yo- Me hubiera encantado saber qué quería. Como que a mí la primera percepción fue así como de burla, o como de nostalgia de no estar ahí en el juego de las corcholatas, puede ser, ¿no? Pues Tatiana es una de las que se diluyó tremendamente, quizá por tratar de ser ¿Te acuerdas congruente, la importancia por ser que tuvo en la crítica, por ser... campaña? No, bueno, fue la coordinadora de la campaña. Digo, hubo otros hombres fuertes. Pero era la otros... vocera en los principales foros. Claro. Incluso arrancó muy fuerte como secretaria de Economía, luego terminó pues en su casa, ¿verdad? Se fue a Monterrey de Así regreso. es. Incluso ni jugó la gubernatura de Nuevo León como se esperaba. Claro. En fin, perdida Tatiana Cloutier, hija del gran Maquío Cloutier, que le compitió la presidencia a Carlos Salinas, ¿no? A Carlos Salinas junto Carlos con Salinas Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues con esto cerramos este segmento. Vamos a una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Jalisco, el peor calificado en corrupción. En percepción de corrupción a nivel estatal, Jalisco se encuentra en el último sitio a nivel nacional. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, 9 de cada 10 personas mayores de 18 años consideran que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes. Ahí están los resultados de la última medición del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, uno de los think tanks de los centros de pensamiento más importantes e influyentes de este país, que año con año da a conocer su ranking de estados de acuerdo a este índice de competitividad estatal, que tiene distintos componentes, distintos bloques de medición. Uno de ellos tiene que ver con el tema del gobierno y la administración pública, y dentro de ese componente está, por supuesto, el tema de la corrupción. Y sorpresivamente, Jalisco cayó muchas posiciones en este ranking con información oficial, información obtenida de las encuestas del INEGI y de distintas fuentes confiables, verificables de información, de suerte que ahí hay un tema por explorar para interpretar y entender mejor. Lo cierto es que Jalisco es el peor estado de la República en términos de la percepción de corrupción según el IMCO. Sonia, ¿cómo ves este dato fuertísimo que saca el instituto? Sí, claro. Yo creo que tiene que ver con la forma en que el gobernador capturó la vocería del gobierno del estado, defendiendo a capa y espada todo y generando una permisividad tremenda en todos los espacios en donde se toman decisiones, en donde se hacen trámites, en el tema de la seguridad, en el tema de la movilidad, en el tema del transporte. ¿Qué sucede? Que cada que hay una denuncia de que algo no funciona, de inmediato sale la defensa a ultranza del gobernador sin revisar lo que está sucediendo abajo. Y lo vivimos los ciudadanos. Hablabas tú, por ejemplo, del tema del desarrollo inmobiliario. Se quejan los constructores de obras de que el porcentaje que les están cobrando en la actual administración
se ha elevado de manera considerable. Hay quienes hablan hasta de más de 40% en la ejecución de una obra. El tema de obras que se hicieron o que tienen defectos y que no se pueden exigir las fianzas porque ya se pagó demasiado justamente en estos moches. Un montón de cosas que están sucediendo en la administración, pero que en esta negativa de revisar, pues no está sucediendo. Lo menciona la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo en las auditorías de desempeño, lo mencionan las auditorías de desempeño de la auditoría local, han salido investigaciones en la Contraloría y siempre encuentran un camino para ir desechando cuando ya se llega al siguiente proceso en el esquema del sistema anticorrupción para que esto no avance, sobre todo agarrando como el gran limpiador de la corrupción al Tribunal de Justicia Administrativa, que de acuerdo con las últimas reformas es a quien le corresponde en el proceso evaluar si hay sanciones o no para los casos de corrupción que se han acreditado. Es decir, hay una permisividad para ser corrupto de una manera tremenda. Una tremenda impunidad. Yo veo a los entes fiscalizadores, tanto del Poder Legislativo, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que estuvo cooptada durante una década. Digo, el haberse librado de esa captura en la que estaba, creo que no sirvió de nada. Una prueba es cómo aparecemos en el IMCO hoy. O sea, ¿qué pasó con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco? ¿Qué pasó con el sistema estatal anticorrupción del que eres parte? O sea, yo creo que se vino debilitando, hasta que lo poco que se había avanzado se desmanteló y ese esfuerzo que hubo, ese componente ciudadano que hubo en el sistema estatal anticorrupción para que funcionara, creo que está totalmente descarrilado. Sí, la verdad es que hay que reflexionar porque la caída es drástica, pero a mí me parece que el IMCO es absolutamente confiable y cuando se le ha pedido algún análisis ha sido absolutamente vertical y contundente, como el caso del Congreso del Estado. Es decir, nadie pondría en duda la intención o el rigor del IMCO, y en ese sentido entonces tendríamos que hacernos la pregunta de qué está pasando que Jalisco cae tan dramáticamente en este tema. Yo concuerdo con lo que han dicho, pero creo que también tiene que ver con que han ido por algunos peces gordos que no terminan de retenerlos, pero que hay otros sueltos que no han ido por ninguno de esta administración a pesar de ciertos señalamientos, y que en general este tema de la corrupción se correlaciona de manera muy alta con temas de inseguridad, de violencia, de impunidad. Entonces, como hay una crisis en todos esos ámbitos, pero es que hay una gran corrupción también. o sea, claro, no puedes presentar una denuncia, te condicionan, te piden que no lo hagas. O te piden exactamente. Entonces, el tema de la inseguridad y el tema de la violencia tiene que ver también con la corrupción. A ver, hubo un embate, tú lo viviste en carne propia, hubo un embate desde el poder a un comité de participación social incómodo. Cuando fueron de verdad por el caso del asalto al tribunal. De la judicatura. De la judicatura. Cuando se volvieron incómodos por primera vez, hubo un embate que no sé si se atemorizaron, los ablandaron como en el fútbol. Digo, algo pasó ahí que jamás volvieron a ser incómodos. Pero es que, a ver, yo creo que hay espacios en los que no tiene que haber un gran escándalo. Me parece, a mí me gusta revisar, por ejemplo, los resultados de las auditorías. Y sigues encontrando observaciones, sigues encontrando señalamientos, a lo mejor no en montos, pero sí importantes en el funcionamiento de los diferentes espacios públicos. Y me parece más bien que después no pasa nada. Por ejemplo, hay auditorías, pero ahí la responsabilidad entonces tendría que ser del Congreso y de esta nueva forma en que legislaron, que se vuelve de una manera muy dispersa la posibilidad luego de ir al tribunal, de pedir una suspensión, esta especie de amparo local que te da el Tribunal de Justicia Administrativa. Ya tiene, antes la última palabra. Me parece que hay un caminito ya muy recorrido para que no pase nada. Antes la última palabra la tenía
la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Exactamente. Ahora, Le ese diste esa resultado facultad a los regresa diputados, a la imagínate. Comisión de Vigilancia al Congreso y de ahí Y sabe ya qué pasa. ahí ya se acaba el asunto. No, o se pierde, o se diluye, claro, por o se supuesto. protege. O Claro, sea, si y tú ves, entonces, estamos eso- hablando de miles de millones de pesos en montos cobrables, recuperables por recuperar daños a la hacienda. Cuando sacas la cuenta en los informes semestrales de la auditoría, ahí ¿Limpias están todas? y no pasa nada. Claro, yo creo que hay en general un debilitamiento institucional de todos los contrapesos, las contrapartes de fiscalización, de revisión, de investigación, y que eso ha sido un poco alentado para evitar estos incómodos, estos contrapesos, y eso finalmente permea en la percepción del ciudadano. Es decir, este índice, este indicador en particular, lo que está revelando es un imaginario colectivo que se moldea durante un largo tiempo. Es decir, a pesar de que esto es cada 2 años, con información de hace por lo menos un año, es decir, estamos hablando de que este índice se construye con información del 2020-21. Tiene un cierto rezago, un delay. Pero aún así ya cae en esta administración, ya cae Oye, en este sexenio. y bueno, y eso revertirlo tomará un buen tiempo. Y ahorita estamos hablando de las revisiones de las cuentas públicas, del ejercicio del presupuesto de una dependencia. Pero vámonos a la corrupción que le afecta al ciudadano. Por ejemplo, que es increíble cómo no se le pone un hasta aquí, cómo no se soluciona algo tan sencillo como es poner en orden a los grulleros, a los que te levantan el coche en la grúa y luego te esperan para bajarlo como dice Es que ahí, esa depende el sapo es la pedrada, Claro, ¿no? es que esa permisividad de la que hablaba Sonia está a todos niveles, no solamente entre los grupos empresariales que hacen grandes construcciones, sino también para que te recojan la basura. Tienes que a veces dar una propina o darle al del camión porque si no, no se la lleva. Es decir, Claro, pero han es generado corrupción a todos estructuras niveles, que ¿no? son más corruptas todavía. Por ejemplo, esto que mencionas, que es un caso súper Terrible. delicado. ¿Hasta dónde llega y de cómo son Pero las ¿sabes ganancias? por qué? Porque desaparecieron elijas. Y entonces ahora, ¿quién tiene la administración de los corralones? Los de los directamente, corralones. ¿no? La Secretaría de Administración Sí, no, y la hay- Policía Vial de las grúas. Y entonces ahí A ver, ahí hay un pasa lo negocio que quieras. multimillonario Exactamente. que alguien lo permite, porque ya se cachó hasta un agente que se sube una grúa, no ha habido una sanción, el agente sabe dónde está, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque fue un agente al que mandaron Por a eso hacer eso. no hay policías viales en las No calles, hay, están en otra desapareció. cosa. Están en otra Bueno, cosa. ahí por el completo, ejemplo. claro. Triste la noticia esta de esta baja de que Jalisco aparezca entre los más corruptos del país, que algo nos tiene que mover como comunidad para retomar esta preocupación, revisar nuevamente el sistema estatal anticorrupción y volverlo a echar a andar porque otra vez fracasamos en el intento. Nos vamos ahora a la gustada sección de Póngale el nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Oye, nos impone la agenda desde la mañanera el presidente. Yo le pondría el nombre de Nintendo y le intento. Nintendo, Ni le intento ni intento. Yo, la chamaqueada. la chamaqueada. Sí, Yo la me quedo con chamaqueada. la Sonia, la chamaqueada está buena. ¿Usted cómo le pone? Vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. El gobierno federal anunció que ya trabaja en la creación de un censo de desaparecidos en el país, el cual estaría listo a más tardar en un mes y se daría a conocer en la conferencia de prensa matutina. Por inseguridad, desciende competitividad. Jalisco perdió una posición en competitividad, ya que se encuentra fuera de los primeros 5 lugares de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Su desempeño empeoró en 5 de los 8 indicadores, entre los que destaca el incremento en los costos del delito, los delitos no denunciados, 91% del total, y la percepción de seguridad,
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Inevitable tocar cada semana este problema desbordado, el número 1 de inseguridad pública en Jalisco, como es el de los desaparecidos y más pues por todas las tragedias que hemos padecido este año. La última, es la de las y los 7 jóvenes que trabajaban en un centro, en una casa ahí, que se creía que era un call center, ahora dicen que no, que era un centro de donde se hacían fraudes, que estaba ligado a un cártel, que llevó al hallazgo de un cementerio clandestino ahí en la Barranca, en el municipio de Zapopan. Bueno, y ahora se habla de lo que hemos tratado aquí, Sonia, de cómo hay muchas diferencias entre las cifras de desaparecidos del gobierno federal, del estatal y algunas otras cifras que hacen quienes también llevan sus propios conteos, como el exrector de la Universidad de Guadalajara, claro, Víctor González. Sí, esto del Censo Nacional de Desaparecidos lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le plantean el tema de Jalisco y la grave crisis que se está viviendo y cómo Jalisco ha estado maquillando las cifras de desapariciones y de sitios clandestinos y además ya de una manera muy descarada porque, por ejemplo, en el cierre del mes anterior no se incluyen los sitios clandestinos como este que se encontró en Zapopan o el que se había encontrado unos días en Puerto Vallarta, o el que estaba en Tlajomulco de donde Zúñiga. llevan 100 bolsas. Exactamente, no se incluyen estos sitios, no se incluyen los cuerpos ahí rescatados, pero además en el conteo de asesinatos el gobierno del estado decidió no incluir los cuerpos rescatados de fosas clandestinas o de sitios de inhumación. Se inventó la categoría de agresión directa. Agresión directa, ¿no? Entonces, a partir de este planteamiento es que el presidente dice que se va a elaborar un censo. La verdad es absurdo estar inventando otro esquema en donde guardar números. Lo que tendría que suceder es que hagan su chamba, quien la tiene que hacer. Existe la obligación, de acuerdo con la legislación en materia de desaparición, de tener un solo registro de desapariciones, que luego debe compararse y llevarse y cruzarse a datos con el tema de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas y en sitios de inhumación clandestina. Y esto no está sucediendo, es lo que lleva a que precisamente las personas no sean localizadas o que se den casos tan tristes como los cuerpos que son hallados y que se pasan hasta años en los servicios médicos forenses. No necesitamos otra forma de contar muertos, claro. Lo que necesitamos es que se hable con la verdad. Además, Encinas se dedicó a eso desde que empezó el sexenio, ¿no? Sí, a mí no me parece mal que se al menos reconozca que la forma de contar está mal o que puede mejorar. No sé si sea volviendo a la forma original, al método inicial y darle mayor rigor, o plantear un método alternativo que pueda suplir. Pero mejor revisa lo que ya tienes. Pero en todo caso me parece que hay un reconocimiento tácito del gobierno federal a una contabilidad dudosa que resulta polémica y que no le conviene al gobierno porque le resta mucha legitimidad. Es tan delicado, es tan sensible el tema que no tendríamos por qué estar discutiendo esto. Es decir, tendría que haber mucho más empeño. Resulta por demás sorprendente que de pronto actores externos e independientes que con recursos propios, que con su voluntad y capacidad tengan un seguimiento quizá hasta más puntual que el propio registro oficial, que puedan enmendarle la plana al gobierno, que le hagan reconocer errores, claro, como es el caso del rector de la Universidad de Guadalajara, que se ha dedicado a eso. Es decir, esa chamba tendría que estarla haciendo el Estado. David, nada más, no quiero acaparar, pero el asunto no es de que no sepas cómo hacerlo, es de no tener voluntad de hacerlo. ¿Tú crees que no pueden hacerlo? Claro que pueden hacerlo, pero no se van a guardar, por ejemplo, ahorita en pleno festejo de Jalisco, ¿tú crees que al gobernador le va a convenir decir que lleva 1,000 desaparecidos, más de 1,000 desaparecidos en 5 meses? Es una tragedia tremenda, o sea, imagínate 1,000 personas que no sabemos dónde están y que además los últimos desaparecidos que han sido más mediáticos han sido hallados muertos. Es una tragedia tremenda. No quieren aceptarla. El problema del Registro Nacional es que se abastece de los datos de los estados. Ligado a este tema, los desaparecidos son parte de esta crisis de seguridad que no podía ser de otra manera, tenía que impactar en la competitividad del Estado.
Claro, y la competitividad entendida como el desarrollo. El IMCO al final del día mide el desarrollo, le llama competitividad porque así surgió, pero como se correlacionan todos estos delitos y estos indicadores, por eso en esta crisis de desaparecidos, de violencia, de inseguridad y demás, pues claro que le pega a la corrupción, porque finalmente pues hay mucha corrupción en la denuncia, en los trámites, en todo ello, y eso pues ya terminó de impactar en la percepción de los jaliscienses. Así es, y de los que hacen negocios, en este caso, ¿no? Salvo los que lavan dinero, ¿quién va a querer invertir, no? Exactamente, bueno, ese se hizo el negocio Claro. de negocios. El tema del lavado de dinero, el tema del negocio de los fraudes, todo eso ha pegado y también se reflejó, así como el IMCO detectó corrupción, bueno, pues también detectó... Nada más, claro, hay que recordar que el gran desarrollo inmobiliario y la gran movilidad que hubo de venta tenía que ver con estas empresas que fraudearon con millones de pesos a Así muchas es. personas. Así es. Ese es el negocio que se hace en Jalisco, al estilo Jalisco. Sin duda. Bueno, vamos ahora a la gustada sección también del premio de La Neta No, que se da, pues... estábamos en el tema justamente del IMCO, nomás que allá en la producción pues quieren que seamos más detallados en este tema de este estudio del IMCO y cómo pues no nada más detectaron la corrupción, sino detectaron cómo los temas de inseguridad también están ahuyentando inversionistas de los buenos, Sonia. Sí, a ver, yo ya en serio, creo que sí es un tema que deben tomar en cuenta. Cuando no hay Estado de Derecho, cuando corres el riesgo de que desde que te quieres instalar te están pidiendo dinero, cuando tu inversión no va a estar segura o si tienes un problema legal no vas a tener un poder judicial en el que puedas confiar, por supuesto que no inviertes y esto termina impactando en la competitividad que tiene Jalisco. Jalisco, de estar entre las primeras entidades en poder económico, ha ido cayendo en muchos de los ámbitos justamente porque se han descuidado todas estas áreas. Así es. Claro, y esta parte de la inseguridad, por supuesto que es una de las más sensibles. Entonces, el hecho de que hayamos caído como Estado 5 posiciones en el ranking nacional, me parece que es totalmente consecuente, esperable y lógico. Es decir, lo contrario hubiera sido sorprendente, que se mantuviera el Estado. Evidentemente íbamos a caer. Y yo siempre he creído que, como dice Guillermo Cepeda Lecona, el combate estadístico a la inseguridad no resulta, Claro. es insostenible. Es decir, tratar de manejar cifras, maquillar datos, darle la vuelta a la estadística, al final eso se cae porque las comparaciones son odiosas y siempre resultan pues muy evidentes y revelan la situación. Y creo que el empeoramiento de la inseguridad en Jalisco es a todas luces clarísima, independientemente de que en algunos indicadores, en algunos delitos, la cuestión mejore ligeramente o no empeore, los niveles tan altos que existen en los robos que han mejorado, pues siguen siendo intolerantes, son altísimos. Es decir que ahora se roba menos, pero todavía se sigue robando un montón de casas, pues no es una buena noticia, sigue siendo una pésima noticia. Claro, es alentador que vaya bajando, pero sigue estando a niveles que no pueden ser tolerables. A ver, este resultado del Instituto Mexicano de la Competitividad, que mide la productividad, cómo anda Jalisco y que se ve afectado por el tema de la inseguridad, es la mejor prueba de que algo está fallando en la política de seguridad. Claro. No Nada más, está funcionando, por eso hay que baja. revisar otras áreas, por ejemplo, el transporte de carga y las últimas protestas que ha habido sobre el robo que se da en las carreteras de Jalisco, etc. Es increíble que una autopista sea bloqueada por los dos sentidos Claro. durante 40 minutos para bajar de una madrina estos trailers que transportan autos nuevos, en este caso de lujo, para bajar 3 camionetas de ese vehículo, de ese tráiler, y llevárselas sin que nadie llegue. A ver, ahí tiene que ver también este desmantelamiento de la Policía Federal de Caminos por la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional, no sé si ustedes han transitado últimamente en carretera, pero brilla por su ausencia. Claro. No, pues es como la policía vial, ya no existe. Está en la frontera sur o en la frontera norte o en el metro de la Ciudad de México. Así es. Digo, ¿no? eso fue, la verdad, patético
y pues tiene que ver con la autoridad federal que vigila carreteras, obviamente también de los municipios que están ahí y desde luego de la policía estatal. Videos sí hubo. Las tres autoridades. Sobrados, pero policía no hubo presencia. De usuarios, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está, impacta el y tema de la zonas seguridad. económicamente fuertes como Los Altos, que están enfrentando también situaciones de violencia tan delicadas, ¿no? Sí, digo, es una región realmente conflictiva, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Colima, Michoacán, digo, una zona pues que está pasando una severa crisis de seguridad. Ahora sí nos vamos a la gustada sección de los premios de La Neta No. Primero vamos a revisar quién ganó la semana pasada. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para diputados estatales por presentar una iniciativa para recortar a 12 y luego a 10 y al final despedir a 2 empleados sin tomar en cuenta las consideraciones del IMCO, que asegura le sobran más de 600 empleados. ¡Enhorabuena! Ese premio, ¿no? Sí, claro. Ahí las y los diputados. No se pone de acuerdo para correr, pero para contratar rápido. de inmediato. O sea, en resumen, recortaron 2 de los 600. No los han recortado. Todavía no se ponen de los 13, todavía no se ponen de acuerdo. Porque dos a habían recortar a aceptado 13. su retiro. Pero todavía no se ponen de acuerdo cómo. Pero los 10 que contrataron ya están. Pero eso sí. O sea, entonces hay un... Bueno, en vez de recortar, subieron a 10. ¿A quién propones? Híjoles, no. Yo ya decidí. ¿Quién? Yo tengo una dupla que forman el gobernador y el alcalde Pablo Lemus por haber retirado el antimonumento del 5 de junio. Ah, pues sí. Creo que alcanzamos a hablar de ese tema la semana pasada, ¿o no? Creo que no, porque fue el martes, precisamente. Exactamente. Fue el Yo voy martes. por esa dupla. Va. Pues yo me sumaría porque ciertamente no es una... es decir, si el gobernador critica que cualquiera pueda poner un monumento, que cualquier ocurrente pueda intervenir en el espacio público, pues como le dijeron varios analistas y moneros, él también ha puesto esculturas y obras de arte, y la verdad es que... Por llamarlas de alguna manera. Por llamarlas de alguna manera. Y dejar, o sea, no permitir que se estuviera un tiempo eso, o sea, tener que ir a quitarlo de esa manera casi clandestina, ocultando la autoridad, etcétera, me pareció muy desatinado, totalmente fuera de lugar. Pues bien, yo voy a proponer al Sistema Estatal Anticorrupción completo, el Comité de Participación Social, la Contraloría, el auditor, el presidente del tribunal, Transparencia. el ITEI. ¿Quién me falta? David. Sí, ya es el CPS. El CPS. En lo personal. Y No, falta pero David en lo y particular. falta el Tribunal Administrativo. Bien repartidito. La verdad es que si estamos ahí en el tema de corrupción es porque ese sistema No funciona. no ha funcionado. ¿No? Así es. Bueno, pues con esa, usted ayúdenos a votar y ya estaremos viendo la próxima semana, pues, quién se lleva el trofeo de esta semana. Gracias, David. Gracias a ustedes, buenas noches, compañeros. Gracias, Sonia. Buenas noches, gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos acompañaron allá en casa, que tengan una excelente semana y nosotros los esperamos aquí el próximo martes en una nueva cita aquí Con Todo Respeto. Pásela bien.